Bienvenido a Todo para Vendedores, el programa de contenido educativo sobre todo lo que debes conocer y aprender si deseas convertirte en una verdadera estrella de las ventas. Todo para Vendedores es una presentación de EDBET Group. Optimizamos procesos comerciales para maximizar facturación. EDB Escuela de Vendedores. Creamos equipos de ventas de alto desempeño. EDB Campus Virtual, entrenamiento online 24/7 especializados en ventas. Real Estate Institute, ayudamos a construir negocios inmobiliarios rentables, sólidos y escalables. Infoguía, la mejor plataforma de publicidad digital para anunciar en Internet. Y Cápsula Shop, brindamos experiencias de compras y ventas online. Gracias por conectarte con nosotros, esperando que los contenidos que hoy vamos a desarrollar sean de su total agrado y pueda aplicarlo en su desarrollo profesional y personal. Los vendedores expertos dicen que el 60% de sus clientes potenciales o más vienen de planeaciones de ventas bien hechas. Si forma parte de los millones de vendedores, sabes que a veces puede resultar difícil que un cliente potencial se transforme en un cliente seguro, incluso aunque la venta esté en manos de vendedores más naturales. Para probar a los clientes potenciales que tu solución es la mejor para un problema en particular, se necesitan habilidades, conocimientos y diferentes actitudes en los distintos sectores. Y el proceso de ventas es un buen punto de partida. Soy Johan Medero y en este episodio de Todo para Vendedores conversaremos con Ana María Guevara, una vendedora de corazón. Ana María es una profesional que contribuye a mejorar y potenciar y motivar a los equipos comerciales y a sus clientes a través de formación y acompañamiento de ventas. Tiene más de 25 años de experiencia en ventas y es miembro senior de ALAVEPRO, Asociación Latinoamericana de Vendedores Profesionales. Ana María nos estará hablando hoy de la importancia del proceso de ventas. Bienvenido, Ana María Guevara. Qué placer. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí en este programa contigo y de hablar de un tema tan importante como es el proceso de venta, tanto en ventas B2B como en ventas de consumo masivo. Bueno, el placer es nuestro y en particular mío propio, que hayas aceptado la invitación a este tu programa Todo para Vendedores. Tiene una larga experiencia en venta, Ana María, según lo que he podido leer y analizar un poco de tu carrera. ¿Qué llamas tú en particular proceso de ventas? Sí, básicamente un proceso de venta son todas esas etapas que debe seguir el vendedor junto con su cliente para poder pasar desde un inicio hasta lograr una venta efectiva. Básicamente, yo lo veo como una metodología de ventas, donde va a servir como una guía para tú poder saber qué debes hacer en cada una de esas etapas, qué debes lograr en cada uno de esos pasos y poder realizar una venta efectiva, como lo mencioné anteriormente. Y a todas estas, ¿qué beneficio aporta este proceso de venta, por ejemplo, a la empresa, al cliente y al vendedor sobre todo, ¿no? Sí, yo pienso que parte de los beneficios es que, o por lo menos para mí, y es lo que yo enseño, es que te da un orden, te da una estructura. Y yo en ese aspecto soy muy, a mí me gusta que las cosas sean sistemáticas, que las cosas sean organizadas, porque ese es el éxito que tú vas a poder tener si lo haces de esa manera. Entonces,
tanto para uno como vendedor, como para el cliente, la idea es que transitemos juntos por cada una de esas etapas de la mejor manera posible y de que cada etapa se logre el poder pasar a la siguiente con compromisos que se asuman de ambas partes. Pues entonces es un gran beneficio para tanto para el vendedor como para el comprador, porque vemos ese orden que está ahí. Vemos a Claro, un vendedor profesional realmente ejecutando el proceso de ventas como tal. es como una guía, como una guía. Ahora, pero ese proceso de venta, muchas veces, las negociaciones o el intercambio o el posible prospecto, a veces uno tiene que improvisar. Y entonces, hay que romper esos pasos. A veces wow, omitir quizás unos pasos o entrenarse todos los días. Mi pregunta sería, ¿qué, qué pregunta le haría yo al cliente o cuáles serían los primeros pasos para yo cumplir con ese proceso de ventas? Mira, el proceso de ventas para mí es una guía, como bien tú lo mencionas. Y esa guía te va a dar una estructura. Ahora, eso no significa que tú tengas que seguir la estructura rígidamente, Perfecto. ¿ok? Pero tienes ese orden en tu mente. Obviamente, hay veces que de repente pasas de entender lo que el cliente quiere a cerrar el negocio, porque el cliente no hizo ninguna objeción. Entonces, Exacto. no te vas a quedar en la etapa de la objeción porque tienes que hacer la etapa. ¿Ok? Entonces, simplemente que el proceso de venta sea una guía, que sea lo suficientemente flexible para ir avanzando en esa relación, en ese baile que tú tienes que tener con tu cliente. Entonces, basado en eso, te vas a encontrar situaciones donde uno tiene que improvisar. No es que me guste mucho hablar de la palabra improvisar, pero es que es verdad, porque tú cuando te reúnes con un cliente, tú no sabes qué te vas a encontrar. Sí, Entonces, tú tienes que afilar muy bien el hacha, pues, como decía Stephen Covey. O sea, tienes que prepararte, tienes que adquirir las herramientas y las técnicas para que en el momento en que tú te encuentres con ese cliente, no sabes con qué te vas a encontrar, tú puedas hacer uso de esas herramientas, de esas técnicas que en algún momento aprendiste, que no tienes una certeza de cuál es la que vas a usar, pero las tienes ahí porque te estuviste preparando y te estuviste profesionalizando. las etapas siempre van a ser las mismas para cualquier vendedor, Ana María. O cada vendedor tiene una fase, tiene su etapa, tiene su proceso de ventas. Desde mi punto de vista, cada empresa debe definir su proceso de venta. Las etapas en el fondo son las mismas, en el fondo, ¿ok? Pero en la forma cambian. Por ejemplo, mi experiencia va más ligada a lo que son ventas B2B, que son business for business, lo que son ventas de consumo masivo. Entonces, cuando son business for business, y podemos hablar más adelante de esas etapas, no es que son distintas, pero se mencionan de manera diferente a cuando son ventas de consumo masivo, donde el vendedor está en el punto de venta, donde el vendedor tiene que conocer en ese momento los pasos de la visita. Entonces, un vendedor de consumo masivo tiene apenas 5 minutos para hablar con el cliente, para entender sus necesidades, para chequear el inventario, para manejar las objeciones y para cerrar. En cambio, un vendedor de business for business tiene por lo menos una hora, si el cliente te lo da, media hora, pero no son los 5 minutos de consumo masivo. Entonces, en el fondo, sí, hay unos pasos que es la guía que vas a seguir, pero todo va a depender del tipo de empresa, del tipo de producto, del tipo de cliente con el cual tú vas a comercializar. En el caso tuyo en particular, Ana María, ¿cuáles son las etapas que tú normalmente realizas o las fases que tú realizas en ese proceso de venta cuando te vas a conseguir con un cliente, con una empresa? O sea, ¿cuál es la metodología que tú aplicas? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, el proceso de ventas, yo lo veo como una fábrica.
Ok, donde esa fábrica tiene una materia prima y donde esa fábrica después produce un resultado. Entonces, yo les pregunto a los vendedores, ¿cuál es la materia prima de un vendedor? Y ahí estaríamos hablando de la primera etapa. Muchas veces cuesta que ellos me den la respuesta, pero al final, para que ese proceso de venta, para poder transitar cada una de esas etapas, para poder activar ese proceso como tal, se necesita materia prima y la materia prima son los clientes potenciales. es correcto. Entonces, para poder conseguir clientes potenciales, obviamente, después de haber hecho tu planificación y tu estrategia de ventas, pero lo primero que hay que hacer, y es la primera etapa cuando hablamos sobre todo de business for business, es la prospección de ventas. Y la prospección de ventas es una de las etapas que a mí más me gusta, porque es la etapa donde tú buscas información, o sea, defines tu cliente ideal, buscas información, preparas tu listado, buscas la persona contacto, generas la cita. Entonces yo por lo menos me siento como el detective que tiene que ir armando el rompecabezas de lo que me interesa conseguir, que al final es la cita con el cliente, pero previamente habiendo calificado a ese potencial cliente. Entonces, la prospección de venta, yo la llamo la búsqueda de clientes de manera inteligente. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse de manera ordenada y de manera sistemática. Si no, pierdes. No sirve que tú trates de buscar clientes potenciales hoy y no lo hagas más hasta dentro de 2 semanas. Tiene que ser algo que se haga sistemáticamente. Entonces, esa etapa para mí es maravillosa porque es como si estuviese buscando un príncipe azul, donde Sí. tienes que besar muchas ranas hasta que tú encuentres tu príncipe azul. Y cuando tú encuentras tu príncipe azul, esa es la oportunidad que tú tienes que explorar en profundidad con ese potencial cliente, previamente habiéndolo calificado. Y hay 4 maneras de calificar a un cliente. Si tiene dinero, Ah, caramba. el presupuesto, si tiene la necesidad, si es el que toma la decisión y si el producto realmente es elegible para comprar ese producto. Entonces, esas 4 cosas, inicialmente, es importante que nosotros lo evaluemos. Esa sería la primera etapa del proceso de ventas cuando hablamos de business for business. Perfecto. O sea, la primera etapa sería entonces prospección. Hay quienes dicen que, por supuesto, que esto es, no es que lo estamos omitiendo, simplemente por ser tan básico, lo omitimos, que es la preparación, por supuesto, ¿no? Todo vendedor tiene que prepararse o todo profesional debe prepararse todo el tiempo. Entonces, esa sería la primera etapa, pero bueno, la estamos omitiendo porque es obvia, pues hay que prepararse todos los días. Sin embargo, para ti la primera debe ser la prospección, Claro, yo estoy asumiendo que ese vendedor ya cubrió el conocer el producto, ¿correcto? el conocer la empresa, el conocer la competencia y el estar enamorado completamente de lo que vende. O sea, ya yo asumí que ese vendedor ya tiene eso dentro de su ADN. Porque Exacto. vendedor que ni conozca el producto, ni esté enamorado de su producto, ni se identifique con la empresa, ni conozca la competencia, ni que empiece el proceso de venta porque no va a ser efectivo, pues. No es un profesional, definitivamente. Y no es un No profesional, es un profesional. exactamente. Cuando Entonces tú, ya yo tú- di por asumida esa etapa, por eso arranqué con la prospección. Cuando tú me decías que te apasionaba la parte de prospección, y es que realmente te apasiona las ventas, porque una persona que diga eso, realmente es que está enamorada de las ventas, ¿ok? Está enamorada de las ventas. Y es que yo le digo a la gente, mire, si a usted no le gusta relacionarse, ventas no es su trabajo, Sí, ¿ok? sí, Y eso tenemos que sincerar. A ti te tiene que gustar, tanto como ya lo mencioné anteriormente, el producto que comercializa, pero también tienes que amar la profesión de venta.
y tener claro que ventas es una profesión, no es un trabajo cualquiera. Hay vendedores que me dicen, ay, yo no quiero fastidiar al cliente. No, señor, usted no está fastidiando a ningún cliente, usted está haciendo su trabajo. Sí, exacto, exacto. Entonces, sí, tienes que ser un apasionado y disfrutar al máximo esta maravillosa profesión que son las ventas. Pero es que fíjate, cuando me decías que estoy fastidiando al cliente, un médico, un abogado que tenga que cobrar, no está fastidiando. Simplemente está cobrando por un servicio que él prestó, por unos conocimientos, por un, por un tiempo que le dedicó a aprender o a adquirir esos conocimientos, universidad, estudio, preparación. Entonces, no estás molestando, simplemente estás cumpliendo con un servicio, con tu labor de profesional. O sea, entonces, a veces etiquetamos el vendedor, ¿no? Vendedor, no, es que todos somos vendedores. Es así, todos somos vendedores. Sí. Ana María, ante tantos cambios que se ha generado en el mundo, con las tecnologías, bueno, con todos estos cambios que se generan años tras años y después de la pandemia ocurrieron más cambios todavía. ¿Qué herramientas o técnicas se pueden utilizar para mejorar ese proceso de venta y por supuesto, mejorar la satisfacción del cliente? Mira, básicamente nosotros tenemos que atravesar, porque hablamos únicamente de la primera etapa del proceso de venta, que es la prospección. Después vienen las siguientes etapas, pero aquí lo más importante es que tú realmente te vincules con ese cliente, que tú realmente establezcas una conexión emocional con el cliente, que ese cliente tú puedas dejar huella. Y yo pienso que más allá de los temas que hemos venido trabajando, más allá de la tecnología, es importante esa relación con esa persona que está enfrente. Yo, hay veces que yo salgo de una reunión y yo digo, wow, yo no sé si esta persona me va a comprar o no, espero que sí. Pero la interacción con la persona fue tan bonita, fue tan cercana y esa es una ventaja que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica y específicamente en Venezuela, que nos hacemos amigos de todo el mundo en un momentico. No, pero fue tan cercana eh, que yo digo, wow, yo no sé cómo explicar esto, porque es algo que es natural en uno, ¿no? Entonces, yo creo que para vender tú tienes que entregarte a esa cliente, a esa persona, que tu objetivo no sea vender, sino que tu objetivo sea ayudar. Y como consecuencia va a venir una venta. Que tu objetivo sea realmente servir al otro. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo tiene ese carisma que tú tienes. Yo estoy conversando contigo en este momento y siento como que te conozco toda la vida, ¿no? Eres empática, eres carismática y esas habilidades, esa actitud que tienes es parte de lo que has aprendido durante 25 años, ¿no? Y es tu forma de ser y eso ayuda mucho a vender. No todo el mundo tiene esas cualidades, pero creo que tú la tienes y eso te ayuda mucho a vender. De verdad que sí. Sí, es así. De hecho, yo muchas veces cuando doy cursos, yo trabajo porque haya un aprendizaje significativo, porque haya un aprendizaje transformacional en cada curso que doy, pero sobre todo que la pasemos bien y que nos divertamos. Entonces yo le digo a la gente, ¿ustedes me ven a mí aburrida? No, me ven a mí motivada, sí. Entonces eso mismo es lo que le tienen que brindar a ustedes a sus clientes, porque sus clientes no quieren comprarle a personas que no los atienda bien, que los atienda desanimado, sino quieren comprarle a personas que estén contentas, motivadas, más allá de las circunstancias que cualquiera de nosotros puede estar viviendo en estos momentos. Pues entonces, eso requiere también mucho trabajo emocional Sí, y de manejo de tus emociones como tal, porque en cada una de las etapas del proceso de venta tú te vas a encontrar muchas veces con rechazo por parte del cliente. Te van a decir no una y mil veces.
y tú tienes que hacerte inmune al rechazo. Tienes que entender que ese rechazo no es personal, que ese rechazo es únicamente al producto y al servicio que tú estás ofreciendo en ese momento con la persona con la que estás tú trabajando. Entonces, muchos vendedores se desaniman muy rápido porque los rechazan sin saber que un no es una nueva oportunidad. NO, nueva oportunidad. Y que después de 3 no, 4 no, 5 no, siempre, siempre, siempre viene un sí. Eres optimista y persistente. Es así, porque vendedor que no sea persistente, vendedor que no va a tener buenos resultados, pues. Sí, aquí tenía una frase de Brian Tracy que siempre dice, el éxito en las ventas depende de la persistencia en seguir a tus prospectos hasta que compren. Lo dice Brian Tracy. Y siempre y cuando ese prospecto esté muy bien calificado. Sí, es correcto. Lo que tú Porque decías, tú, si tenías el dinero, si tienes el dinero, si tienes las ganas. Sí, la necesidad, el dinero, la autoridad, y eres elegible para ese producto. Porque puedes estar detrás de tu cliente, pero a lo mejor estás detrás de tu cliente y ese cliente no tiene presupuesto. O ese sí. cliente no es el que toma la decisión y ahí estás perdiendo mucho tiempo. Ana María, 25 años, más de 25 años en ventas. eh, ¿Cómo te ha resultado a ti la tecnología? ¿Te ha beneficiado o más bien no le ha parado a los avances tecnológicos? ¿Utilizas la tecnología hoy en día para vender o simplemente te has adaptado o sigues haciendo lo que has hecho durante 25 años, lo que aprendiste hace años y lo sigues implementando? Uy, pregunta. Bueno, no soy muy tecnológica. Perfecto, perfecto. Realmente Aquí estás. necesito montarme en la tecnología con lo que es todo el manejo de mis redes. Yo tuve muy buena escuela cuando yo empecé en ventas, yo empecé en Citibank y recibí muchísima formación más mentoría de la persona que era mi supervisor en ese momento. Y desde esa época a hoy en día es conectarse con el cliente. O sea, hace 25 años se hablaba de, por lo menos en Citibank, te lo metían pero bueno, conoce tu cliente, conéctate con tu cliente, conoce tu cliente, conéctate con tu cliente. Entonces, para no, en ese momento y hoy en día para mí es muy importante yo poder pasar, por ejemplo, a la siguiente etapa del proceso de venta, que es una vez que tú te reúnes con el cliente, es entender muy bien las necesidades del cliente. Entonces, yo me apalanco de esa que yo tengo fuerte en este momento, que es esa conexión, esa vinculación que yo tengo con el cliente, más allá del tema tecnológico. Ahora bien, yo veo que yo particularmente me he ido adaptando, no estoy activamente en las redes como tal, hay planes para eso, pero la palabra sería adaptarse. De hecho, cuando llegó la pandemia, yo me quedé en blanco, porque yo Claro. tenía todas mis formaciones, eran presencial. Wow. Y yo dije, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Y además yo tenía contrataciones de 2 bancos grandes aquí que estábamos haciendo talleres presenciales y separaron esas facilitaciones. Entonces yo dije, bueno, en algún momento esto se va a reactivar. Mientras tanto, yo tengo que formarme. Es decir, tengo que Exacto. conocer Zoom de arriba abajo, tengo que meterme en cuanto foro chat y webinario hubiese, y yo los que escogía eran temas de venta. Entonces, para mí fue grandioso porque yo escuchaba a un mexicano, escuchaba a un colombiano, escuchaba a algún venezolano, escuchaba a algún español, hablando de ventas y hablando de distintas visiones a las que yo traigo en temas de venta. Entonces, para mí fue un periodo de formación intensa en cuanto a ventas se refiere y me encantó conocer alrededor del mundo o alrededor de tanto Latinoamérica como Hispanoamérica esas personas de las cuales pude aprender mucho. Entonces,
empecé como a ver de qué manera yo iba a dar esos forochats y esos webinarios que yo tenía pendiente con estos bancos. Y adicionalmente a eso dije, hay otro tema que tengo que trabajar, que ya yo venía trabajando antes de la pandemia, que es la facilitación, desde Exacto. la metodología del aprendizaje acelerado. Entonces, ¿cómo con el aprendizaje acelerado puedo yo facilitar en temas virtuales, donde nuevamente el aprendizaje sea significativo, transformacional y sea divertido y dinámico? Y ese es parte del proceso, ese entrenamiento, porque tú lo tomaste, pues, y dijiste, bueno, en vista de que hay una situación en el mundo, yo voy a seguir con mi proceso de venta, que es mi preparación. Entonces, como le estábamos hablando para las personas que no están conectadas en este momento y quienes van a seguir conectándose, esa es la fase, una de las fases del proceso de venta, la preparación. Por eso es que uno tiene que estar todo el tiempo entrenándose, preparándose. Luego decía la prospección. ¿Cuál sería el siguiente paso, Ana María? Bueno, el La siguiente paso prospección. para mí cuando hablamos de ventas B2B es que tú puedas generar esa reunión con tu cliente, puedas generar, por supuesto, como dices tú, esa empatía, ese rapport con el otro, generar la suficiente confianza para que el otro se abra y tú puedas entender lo que realmente necesita. Ahora bien, yo normalmente es lo que hago porque yo sigo vendiendo y es lo que enseño, es yo doy como una muy breve introducción de lo que yo hago, pero yo después les pregunto, cuéntame qué estás haciendo en este momento en esta materia, háblame un poquito de ustedes. Habiendo previamente investigado qué empresa es la que estoy visitando, habiendo visto sus redes, su página web, etcétera. Pero en esa etapa donde ya tú fuiste empático, generaste rapport, generaste confianza, ya la persona tiene, y para mí es muy fácil, la persona tiene la suficientes razones como para abrirse y empezarte a contar qué es lo que están haciendo. Y una vez que ellos me cuentan, entonces yo hago mi presentación en función de lo que ellos realmente necesitan. A mí realmente yo hoy en día todavía veo a vendedores desde el punto de vista presencial o online, donde lo primero que hacen es presentarle los productos y servicios a ese cliente. Y yo digo, mira, ese cliente puede escuchar tus productos y servicios y a los 5 minutos te dice, tengo una reunión. Y Claro. te fuiste sin saber absolutamente nada del cliente. Entonces, para mí es fundamental que en esa etapa donde estamos detectando necesidades, ese cliente se abra, te cuente, ese cliente hable. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que desarrollar el arte de preguntar y de hacer buenas preguntas. No es preguntar por preguntar. Todas las preguntas tienen que tener una intención. Y si tú además tienes una batería de preguntas que deberías hacer cuando estás interactuando como una guía, no es una estructura rígida, sino como una guía, eso te va a ayudar muchísimo más. Adicionalmente, tienes que tener tu objetivo claro de esa etapa. De cada una de las etapas, tú tienes que tener el objetivo. Es decir, ¿qué quieres tú de esa reunión? Por ejemplo, yo quiero entender las necesidades y salir con una solicitud de propuesta. Ah, ok. Pero tú teniendo tu objetivo claro en tu mente, es más fácil que llegues a eso, a que tú llegues a la reunión sin ningún objetivo. A ver, dame un ejemplo de esas preguntas que tú tienes ahí preparada como para en conocer las necesidades de tu cliente. ¿Cuáles serían esas preguntas? Vamos a suponer que yo soy un cliente que quiero comprarte X producto o X. ¿Cuáles serían las primeras preguntas que tú le harías a ese cliente? Todo depende del tipo de cliente, ¿no? Pero Correcto. si, por ejemplo, en la banca, por decirte algo, Ah, tú vienes y quieres comprar un punto de venta, ajá. ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarte es, cuéntame de tu negocio,
qué es lo que estás haciendo, qué estás vendiendo, qué nivel de ventas tienes en este momento, cuál es tu proyección a futuro, dónde está ubicado tu negocio, cómo hacemos para ir a ver el local comercial donde estás, cuál es tu empresa jurídica, valga la redundancia. Entonces tienes que tener esas preguntas preparadas a la hora de sentarte a hablar con el cliente y ya llega un momento donde esas preguntas las tienes muy interiorizadas dentro de ti. Pero cuando estás empezando, ten tu batería de preguntas al lado. Si estás, por ejemplo, vendiendo formaciones, entonces lo ideal es, bueno, cuéntame que, por supuesto, primero preguntas para ir generando confianza. Correcto, exacto. Y una vez que tú generas confianza, entonces, bueno, ya entras en materia. Entonces, tú puedes preguntar, cuéntame qué formaciones han hecho, cómo está tu fuerza de ventas, qué fortalezas y debilidades ves a la fuerza de ventas, hace cuánto no capacitas, cómo te fue en la última capacitación. Entonces, esas son algunas de las preguntas que debemos tener. Yo trabajé en una empresa judía. Yo estuve 8 años en el mundo financiero. Y en esa empresa judía trabajé en banca privada, yo era la branch manager de esa empresa aquí en Venezuela. Yo recibí muchísimos entrenamientos de parte de ellos, pero esa gente tenía todo documentado, todo. Cuáles Ajá. eran las preguntas que tienes que hacer por producto y servicio, cuáles son las objeciones más típicas y cómo las vas a responder, las diferentes técnicas de cierre, y ahí ya pasamos a varias de las etapas del proceso de venta. ¿Qué cierres son los más frecuentes que tú debes de usar en este tipo de mercado? Y entonces, claro, cuando yo empiezo a trabajar por mi cuenta y pregunto, cuéntenme las preguntas, dónde las tienen para verlas con clientes ya que yo capté, pues, entonces me dicen, no, preguntas, ¿qué es eso? Objeciones típicas, no, yo no tengo objeciones típicas. Y yo dije, ay, aquí tenemos una oportunidad de oro Caramba. Sí, para entrenar a la gente y asesorarlo de la mejor manera posible, pues. qué bien. Eh, ya estamos casi al final del programa, Ana María. ¿Qué factores influyen en el éxito o fracaso de ese proceso de venta? Yo pienso que el proceso de venta lo tienes que transitar con la persona que toma la decisión, con la persona que tiene la necesidad y la persona que tiene el presupuesto. Entonces, en cada etapa del proceso de venta, estamos hablando de, obviamente ya el vendedor viene preparado, pero estamos hablando de la prospección de venta, de entender las necesidades del cliente, de presentar la solución, manejar las objeciones, cerrar y el tema de postventa. Entonces, en cada una de esas etapas tienes que dar lo mejor de ti, pero siempre, siempre, siempre es que tu cliente sea lo prioritario. Tienes que estar presente, tienes que tener una escucha activa, tienes que ser honesto, no es vender por vender. Y sobre todo que de cada etapa tú obtengas un sí. Y cuando digo un sí, es un sí para avanzar a la siguiente etapa. Y entonces así vas educando al cliente a que te diga que sí. Va a ser mucho más fácil que cuando cierre como tal. E incluso lo ideal sería que el cliente cerrara. Si el cliente no cierra, lo hacemos nosotros porque estamos ayudándolo a que ese cliente tome una decisión y estableciendo un compromiso de ya seguir adelante y realizar una implementación del servicio que se le ofreció. Ana María, tengo una última pregunta porque considero que es una de las etapas importantes en el proceso de venta y de negociación y que yo como consumidor, como comprador, la he vivido, que es esa última etapa que es el seguimiento, que pocos vendedores hacen, muy pocos. O sea, si yo te nombrara quiénes han hecho eso, o sea, te nombraría dos o tres, pero muy pocos hacen el seguimiento, simplemente se conforman con hacer la negociación, ganarse un dinero y ya, y se olvidaron de ti. O sea, nunca te mandan un mensaje, nunca, no se acordaron más nunca de ti. En este caso,
¿Qué podemos aportar en cuanto al seguimiento de esa negociación o de esa venta? Bueno, para mí es muy importante yo estar en el radar de mi cliente. Y para poder estar en el radar de mi cliente, tengo que hacerle seguimiento. Perfecto. Y más que seguimiento, podemos incluso hasta cambiar la palabra de seguimiento o transformarla por acompañamiento. Me gusta más. Entonces, nosotros estamos ahí para lo que ese cliente necesita y lo hacemos por distintas estrategias. Hacemos una llamada, mandamos un correo, generamos alguna visita, pero siempre que aportes valor en ese encuentro. Yo he tenido negociaciones y ya te estoy hablando antes de que se dé, pero que si no es por seguimiento no se da. O sea, hay Perfecto. negociaciones donde yo me he tardado para cerrar y no es porque yo me haya tardado, es porque el cliente tiene un ciclo de compra un poco más largo que mi ciclo de venta. Entonces, hay clientes que de repente te van a comprar todo un programa y todo un sistema comercial y se han tardado un año para tomar decisiones. Pero en ese año tú estás ahí y estás ahí y le haces seguimiento o lo acompañas en el proceso y ya tú sabes que ese cliente te va, por lo general, te va a comprar a ti. Ahora, hay muchos vendedores que creen que cuando hacen seguimiento están, como te dije inicialmente, fastidiando al cliente o, o están perturbando. Y yo digo, claro, tú vas a perturbar al cliente si lo estás llamando todos los días, si lo Sí. estás contactando todos los días. Pero si simplemente tú vas viendo cuál es el mejor seguimiento que tú puedes hacer, en qué tiempo tú debes hacer ese seguimiento, es mucho mejor que tú tengas eso claro, ¿no? Hay una institución bancaria que yo entrené todo el equipo comercial antes de la pandemia, tanto en Caracas como en Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, etcétera. Y durante la pandemia hicimos muchas cosas online, tanto foro chat como webinario, y después se durmió. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que no están haciendo formaciones en ventas, pero ¿qué pasaba con Ana María? Ana María estaba siempre ahí. Y ellos sabían que yo estaba ahí, estoy pendiente, cómo están, qué necesitan, vamos a tomarnos un café, qué están haciendo en este momento, etcétera. Y resulta que se durmió porque no estaban haciendo formación en venta. Bueno, pero tú estabas Y ahí. eso y eso también pasa, pero ¿qué pasó? Se despertaron. Y en algún momento se iban a despertar porque es un banco grande. ¿Y a quién llamaron? A esta que está aquí. Entonces hicimos toda una formación, tanto presencial como online, este año de lo que son las competencias de ventas de su red comercial. Pero eso ocurre porque estás ahí, porque la intención es poder siempre, siempre, siempre brindar una experiencia memorable de ventas y poder dejar huella en tu cliente. En conclusión, Ana María, vamos a nombrarles aquí a todos nuestros seguidores cuál es el proceso de venta. Vamos a nombrarlo desde el primero hasta el último. Bueno, voy a agregar lo que tú comentaste, que un vendedor siempre tiene que prepararse. Es Gracias. decir, conocer su producto, identificarse con las ventas, identificarse con la empresa, conocer la competencia, planificarse y sobre todo estar enamorado de la profesión de venta. Le tiene que gustar salir a la calle, hacer relaciones, hablar con la gente, porque si no, no vamos a poder avanzar en todo lo demás. Entonces, adicionalmente a eso, un vendedor tiene durante toda su carrera, e incluso yo, como dices tú, por más de 25 años, yo me sigo entrenando, tiene que entrenarse y entrenarse y entrenarse. Y yo les digo, ustedes tienen que agarrar cursos, leer libros, meterse en webinarios, etcétera. Pero el posgrado y el doctorado lo hacen en la calle, porque el mejor maestro son los clientes. Entonces, una vez que tú tienes todo eso bien avanzado, cuando ya estás con la relación con un cliente, entonces, bueno, tienes que prospectar, hacer prospección de ventas, tienes que entender las necesidades del cliente, tienes que
conseguir, poder presentar la solución que tú le vas a dar a ese cliente, manejar las objeciones, cerrar la negociación y hacer una muy buena postventa del servicio que estás ofreciendo. Gracias, Ana María, por esos conocimientos y esa habilidad de venta que tienes. Me enorgullece mucho que una venezolana tenga este amplio conocimiento de ventas, ¿no? Y que te hayas expandido durante 25 años, más de 25 años en este mundo tan difícil de las ventas, ¿no? Pero que a ti te apasiona y te gusta. Y eso me complace. Ana María, por último, tienes una gran participación en la SIGVEN, la Cumbre Internacional de Venta, en la cual voy a estar presente, Dios mediante. Ahí nos conoceremos. ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para esa Cumbre Internacional de Venta? Bueno, yo me preparo súper contenta y emocionada. Voy a dar un tema que es apasionante también, que es el manejo de objeciones. Y es cómo convertir obstáculos en oportunidades. Entonces voy a tener una participación de 30 minutos. 30 minutos es muy poco para hablar de este tema, pero bueno, voy a dar mi mejor esfuerzo por dejarle en ese morral a los participantes lo que yo sé en materia de prospección de venta. Entonces vamos a estar hablando de qué es una prospección, de las objeciones falsas y verdaderas, de cómo manejamos las objeciones típicas y sobre todo un método que yo llamo método OPA, que es cada vez que escuchas una objeción, debes preguntar, P de preguntar y A de argumentar. Muchos vendedores argumentan cuando escuchan la objeción en vez de preguntar. Entonces, por eso voy a trabajar ese método ahí, muy por encima, pero mis expectativas son más que expectativas, me siento de verdad súper complacida, además de estar con todo, conocerte a ti y estar con todos esos ponentes maravillosos con los que voy a compartir tarima, pues, y de los cuales... Entre los que están, esos ponentes está Andrés Eloy Delgado, que es el director de EDB Group, que es el director de este programa, ¿ok? Él va a estar presente, él está en Panamá, pero vendrá a Venezuela, a Valencia, a compartir su conocimiento también sobre ventas. Así que estaremos ahí compartiendo el 27 de julio, estaremos todos ahí compartiendo esta extraordinaria proyecto, este extraordinario evento, donde 9 ponentes en los que se encuentra Ana María, estará ahí presente desarrollando todos estos temas. Ana María, me llamó mucho la atención esa metodología, me gustaría invitarte a un próximo programa para que hablemos de esa metodología. ¿Qué te parece? Excelente, a la orden. Siempre, siempre que podamos compartir conocimientos en ventas, estoy lista. Gracias, Ana María, y gracias a todos ustedes por haberse conectado hoy con nosotros en Todo para Vendedores. Ana María Guevara, conferencista, mentoras en venta, en fin, 25 años de experiencia en el mundo de las ventas y además es miembro senior de la Asociación Latinoamericana de Vendedores Profesionales. Gracias, Ana María, fue un placer. Queda la invitación abierta para un próximo programa. Bendiciones. Gracias, Johan. Gracias a ti y gracias, Andrés Eloy, también. Me encantó el programa y bueno, seguimos atentos a próximos encuentros. Gracias. Todo para Vendedores es una presentación de EDB Group. Optimizamos procesos comerciales para maximizar facturación. EDB Escuela de Vendedores. Creamos equipos de ventas de alto desempeño. EDB Campus Virtual, entrenamiento online 24/7 especializados en ventas. Real Estate Institute, ayudamos a construir negocios inmobiliarios rentables, sólidos y escalables. Infoguía, la mejor plataforma de publicidad digital para anunciar en Internet. Y Cápsula Shop. Brindamos experiencias de compras y ventas online. Gracias por conectarte con nosotros, esperando que los contenidos que hoy vamos a desarrollar sean de su total agrado y pueda aplicarlo en su desarrollo profesional y personal.